Well, welcome to the last session of this conference. These are tight. It's my Very great tight. pleasure to have the opportunity That's what I'm thinking. to chair the last session that we have today. We've left, I was going to say the best to last, but maybe that would be unfair because we've had some wonderful panels, some very important topics that we've been covering through this period since we started. Que analizar desde que empezamos ayer, pero dejamos lo más global para el final. He will say it in English now, and he will say it in Spanish now. De América Latina, a ver si hay una vista positiva del futuro. Hemos dejado hasta el final, la última sesión, la conversación sobre la situación geopolítica en el cual se encuentran los países de América Latina. Y tengo el gran placer de tener un panel estupendo y muy fuerte para esta última sesión. Voy a presentarles primero y después tenemos la oportunidad de tener una conversación con ellos. Inmediatamente a mi izquierda, conocido por todos aquí, Ángel Gurría, el antiguo Secretary General del OECD. He explicado antes de que las presentaciones de la biografía lo hago mucho mejor en inglés, porque si no voy a traducir una de las posiciones que habéis tenido muy mal y no lo quiero hacer al principio. But Ángel Gurría, exactly. Great to see you. Former head of the OECD, but very importantly also former foreign minister and finance minister of Mexico. He did a full 15 years as Secretary General of the OECD, as we were discussing yesterday. A good amount of time to have a job of which we agreed. And like some others. That's what I mean, exactly. I fully agree with it. I think it's a very good year, good pace to get to. I think an important thing to note is during his tenure, he broadened the OECD's membership quite significantly to some more emerging countries, including, at least I have on the list here, 3 from Latin America, Chile, Colombia, and Costa Rica, along with others. And although it looks like it's been delayed a little bit longer for its full ratification, the International Tax Treaty is going to definitely go down as, I think, one of the great achievements during your tenure as Secretary General, along with some of the other implementation work on anti-corruption. And the OECD has become a kind of reference point for best practice in global regulation, global standards on a lot of the big international problems that countries struggle to be able to agree on positions to without that kind of separate but still intergovernmental approach the OECD provides. So thank you very much indeed for being with us on this panel. Ambassador Tom Shannon, further to my left, Ambassador Tom Shannon was a career ambassador, the position that has been reserved for very few others. Tom Pickering is somebody that comes to mind, I think, as well. It's the top kind of career foreign service position in the American diplomatic system. It's a position he held through 2018, so through a very pivotal period. He was a specialist, well, in that role, let me go to that first. I note here on the bio that you led bilateral and strategic stability talks with the Russian Federation. So we will definitely try to get a little bit of insight from you, Tom, if we can. On that later on. Also did some of the work making sure compliance, I noted that word as well, with the JCPOA, the Joint Comprehensive Plan of Action, the deal with Iran. But importantly for this panel, additionally, he served as ambassador to Brazil, and he was the Assistant Secretary of State for Western Hemispheric Affairs. And as we will all see later, a fluent Spanish speaker. So, Tom, thank you very much for joining us, taking some time off from your senior international policy advisory role for Arnold & Porter right now. Joining us online, who we will see shortly, is María Emma Mejía, who is the former Foreign Minister of Colombia. Fantastic to have her with us. She also served at one point as Minister of Education, but she's also had a strong diplomatic career, having been Colombian ambassador to Spain, and very importantly for this conversation, the permanent representative to the UN as well. So again, we're going to have that opportunity to look at multilateralism. Ver este multilateralismo, como América Latina juega sus cartas en Mariema, so thank you very much for joining us. And
I'm delighted that we also have Antonio Patriota, currently ambassador of Brazil to Egypt. He's also served as ambassador to Italy and also to the United States and the one other place, like Mariama, to the UN. So a very distinguished ambassadorial career. But he also served as foreign minister between 2011 and 2013. And the one other thing I would say is Antonio Patriota is a member with me of the World Economic Forum Global Future Council on Geopolitics. So fantastic to have him with us. So that's our panel. Ahora voy a seguir en español para que ahora con la conversación nos metamos otra vez en nuestro lugar, aquí en la Ciudad de México. Y quería empezar con una pregunta para todos vosotros, a ver si podemos decidir si compartimos la misma perspectiva de la situación global en el cual se encuentran los países de Latinoamérica. El título de esta sesión era Latinoamérica al lado de China, Rusia, Estados Unidos y Europa. Y digo Europa porque en el plan de agenda pone EU, pero EU es muy limitado, deja algunos países al exterior, entonces voy a decir Europa. En vez de EU. Entonces, quería saber si estáis de acuerdo con la perspectiva que propuse yo ayer a todos los participantes ayer, que estamos en un mundo más dividido. No solamente un mundo más competitivo, pero un mundo más dividido. Y si es más dividido, ¿cómo está dividido? La impresión que yo tengo, después de la invasión rusa de Ucrania, hemos visto a los países transatlánticos que se unen en la OTAN conjuntarse, reforzar sus lazos mucho más fuertemente que antes. Hay unos vínculos que hacen ahora también con los países del Indo-Pacífico, con Corea del Sur, con Japón, con Australia, sobre todo. Y tenemos del otro lado Rusia y China, que parecen estar no aliados, pero el No Limits Partnership, como fue dicho por el presidente Xi Jinping, el presidente Putin, antes de los Juegos Olímpicos de invierno, the Winter Olympics, recientemente. Entonces, y hemos visto, creo, esta mañana, vuelos de bombarderos aéreos, un ejercicio militar hecho por fuerzas aéreas rusas y chinas juntas en el mar cerca de Japón, dando unos signals a los Estados Unidos y los aliados que es un mundo que será muy competitivo o dividido. Y la pregunta para ustedes, ¿dónde se encuentra entonces el resto de los países y Latinoamérica? ¿Son una tercera parte que van a poder triangular este mundo o van a meterse un poco de un lado u otro? ¿Cómo van a manejarlo? Será la segunda pregunta que voy a querer hacer. Pero voy a empezar online con María Emma. María Emma, la razón por la cual me gustaría empezar, si puedo, con usted, y espero que estemos listos con esto online, es que noto que María Emma, en muchos de sus papeles, durante la presidencia colombiana del Non-Aligned Movement, de los países no alineados, ella jugó un papel muy importante en los años 90, asegurando que este grupo existía todavía, que tenía una razón. Y me gustaría saber, de tu punto de vista, su punto de vista, Mariama, ¿estás de acuerdo con esta vista de un nuevo mundo dividido, sino en dos bloques, en dos grupos? ¿Qué piensa usted, Mariama? Mariama estaba ahí un segundito, hace un segundito. Hola, hola. Vale. Mariama, por favor. ¿Me escucha? Sí. Sí. No, creo que este ha sido un sacudón tal vez muy inesperado, ¿no? Cuando el 24 de marzo empezó, de febrero empezó esta invasión, creíamos que era el Donbass, creíamos que Rusia tenía, dijéramos, la necesidad de mostrar cómo recuperaba su propio
terreno, un terreno que ya prácticamente de alguna forma pues era bastante suyo. Y nunca, yo creo que ninguno de nosotros que nos llamamos internacionalistas o el mundo o la prensa o los medios de comunicación pensaron, ni siquiera Naciones Unidas pensó que esto fuera a llegar más allá de Kiev y que esto fuera a involucrar a dos países históricamente no alineados, históricamente neutrales durante estos casi 70 más años, como Finlandia y Suecia. Entonces, que removiera el tablero, que tumbara el ajedrez y que de alguna forma hiciera también que Estados Unidos recuperara un papel protagónico en esa alianza del Tratado del Atlántico Norte, tal vez en una forma que venía de una situación crítica de la salida de Afganistán tan nefasta, una política internacional de caída en Estados Unidos y la potencia intenta nivelar el peso que ya tenían Rusia y China. Entonces, creo que esa sacudida del tablero, por inesperada que fuera, llevó a un alineamiento muy fuerte de los países miembros de la OTAN, que inclusive se va a expandir probablemente. Inclusive las negociaciones con Turquía, con Erdogan, tienen que empezar a ver si hay ese consenso requerido. Pero yo creo que movió el tablero en todo. Antonio Patriota coincidirá conmigo, ambos estuvimos en Naciones Unidas al mismo tiempo y los tres fuimos cancilleres al mismo tiempo con Gurría, en que también el hecho de que el Consejo de Seguridad procediera al veto en 2 ocasiones para no aprobar las resoluciones sancionatorias contra Rusia, veto ejercido por Rusia, y llegaran a la Asamblea General, es un tema muy excepcional, y que el Pleno, dijéramos, mayoritariamente con abstenciones, inclusive la primera vez de China. Entonces hay como un movimiento que se despertó, de alguna forma se despertó las ideas del presidente Putin, del régimen de Putin, de volver, dijéramos, a la grandeza, dijéramos, de la Unión Soviética, que se le escapó de las manos en los 90. Entonces, yo lo resumiría como un movimiento, es un volcán en movimiento que de alguna forma se destapó y las fichas se revolcaron y están tratando de ver cómo nos encauzamos en ellas. Pero yo creo que a mí es algo, uno no puede darle la bienvenida a una guerra, pero de alguna forma hay algo que Occidente también tenía que mostrar y estaba completamente dormido. Unión Europea, Europa y por supuesto Estados Unidos y las potencias, dijéramos, del India asiático. Entonces esa sería como mi primera reflexión, dándole las gracias a todos, a los colegas y por supuesto a Chatham House, que queremos tanto y respetamos tanto. Muchas gracias, Mariama, por esas palabras y también por este análisis y especialmente lo que decías al final sobre una Europa que estaba durmiendo, que se había perdido su sentido geopolítico y que lo está redescubriendo. Antonio Patriota, si puedo ir a usted ahora, quería saber si también compartes el análisis o si quieres dar frente a este análisis de un mundo dividido en este momento y también posiblemente de la experiencia que ha tenido usted en la ONU, pero ahora también en un país como Egipto, que también se mantiene un poquito separado de estas divisiones que vemos ahora internacionalmente. Antonio, a usted. Muchas gracias, Robin, y es un placer para mí participar de este panel con mis amigos de Emma, Tom Shannon y Ángel. Mira, yo creo que si miramos de lejos, uno tiene la impresión que el mundo está dividido en dos, porque de hecho la relación bilateral quizás más importante de las próximas décadas será la relación entre China y Estados Unidos. Y esta relación puede desarrollarse en un plan de relativa cooperación o en competencia o en franca hostilidad. Yo creo que el resto del mundo tiene interés en que la relación se desarrolle de la mejor manera posible y que no llegue a la hostilidad abierta. Pero yo creo que un análisis más real de la situación sería como la hace el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando habla de una multipolaridad multidimensional. Yo interpreto esta expresión de la siguiente manera.
En el plan militar tenemos 2 o 3 principales actores, digamos, Estados Unidos con la OTAN, China y Rusia, que momentáneamente están juntos, pero que tienen intereses diferentes. Y es interesante ver, por ejemplo, la posición de India, que en muchos temas está en contra de China, pero que no quiso condenar Rusia en la Asamblea General. Si uno va hacia el plan económico, el G20 demuestra que hay una cierta multipolaridad, porque Unión Europea sin duda es un actor de gran peso, así como Japón y hoy día Gran Bretaña, que ya no está en la Unión Europea, así como otros países desarrollados, y por primera vez en la historia, países en desarrollo que tienen una cierta influencia global, una presencia global, como India, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita y los demás miembros del G20, incluso más aún países que no están en el G20, yo diría Colombia, Turquía y otros. Y en el plan diplomático, que es el plan en que trabajo yo creo que la influencia está mucho más distribuida. No es siquiera ni tripolar, ni un grupo de 20, porque en el plan diplomático el poder económico militar no son determinantes. Un buen ejemplo es el Vaticano, por ejemplo. No tiene siquiera territorio prácticamente y tiene una influencia mundial significativa. El Papa Francisco fue el hombre más aplaudido en la Asamblea General de la ONU, de pie por toda la comunidad internacional que jamás he visto. Entonces, en el plan diplomático creo que hay mucho espacio para movimiento. Y como dice el académico y embajador de Singapur, fue embajador ante Naciones Unidas, yo creo que la gran mayoría de la comunidad internacional prefiere no tener que escoger entre una agenda hegemónica y otra agenda hegemónica. Yo creo que lo que la gran mayoría de la población de los países quieren es un sistema basado en el derecho internacional, que sea respetado por todos, sin selectividad, y que pueda adaptarse a los retos del mundo contemporáneo, porque hay áreas en que no existe todavía una cooperación multilateral suficientemente desarrollada, por ejemplo, en el tema del cambio climático o de las nuevas tecnologías. Entonces, lo que aparentemente es una división en dos, yo creo que en la realidad es un panorama mucho más complejo, en que hay mucho espacio para los países encontrar con imaginación y creatividad agendas constructivas en favor de una cooperación internacional positiva. Muchas gracias, Antonio, por eso y también por pintar una pintura más compleja con estos diferentes zonas y sectores, digamos, globales en los cuales hay grupos diferentes y con poderes diferentes. Tom, si voy a usted ahora, ¿cómo ve usted ahora, de vuestra experiencia larga, diplomática, este momento? Una división bastante fundamental entre los países que Liz Truss, la secretaria de Asuntos Exteriores británica, ha llamado los malign actors. Y es un poquito un tipo de palabras que se oyen también en Washington. De Rusia y China, casi como dos países separados con 2 o 3 otros, pero ¿ve esta división o no? Well, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy y participar en este panel tan interesante y con mis colegas María Emma, Antonio y Ángel, grandes diplomáticos que han dejado marcas muy positivas en la región y en el mundo. Yo comparto mucho la visión de Antonio, en el sentido que sin duda hay divisiones y hasta cierto punto las divisiones son más fuertes ahora con el declino relativo de los Estados Unidos y la subida de otros poderes. Pero al mismo tiempo, a mí me gustaría agregar que en la manera que hay diferencias también hay oportunidades y uno tiene que entender que el Estado en el modelo de Westfalia todavía es importante como el actor más importante en el orden global. Pero con tiempo las sociedades y los pueblos han tomado voz y han creado
la capacidad de actuar, de ser protagonistas y indicar claramente que no van a someter a otros poderes, sean dentro de sus naciones o ajenas. Que realmente tenemos que entender que hay nuevos poderes circulando en el mundo, y es el poder de las sociedades. Y es bien interesante ver el tema de Ucrania, porque lo que está pasando en Ucrania no es el Estado de Ucrania luchando contra el Estado de Rusia. Es el pueblo de Ucrania, la sociedad de Ucrania, enfrentando a Rusia y diciendo: nosotros no vamos a someternos, no vamos a entregarnos, independiente de su poder. Y claro, el liderazgo del presidente Zelensky es importante, pero él es un surfer. Él está surfeando encima de un rechazo del pueblo de Ucrania de entregarse a Rusia. Y yo creo que estamos en un mundo donde la anti-hegemonía está creciendo. Y lo que es necesario para la diplomacia entender, y los estados entender, es que para ganar poder y usarlo bien, necesitamos agendas constructivas, agendas positivas, que vinculan sociedades, vinculan mercados y buscan maneras de empoderar personas. Y en este sentido, yo creo que aunque enfrentamos grandes retos en este momento, y Rusia es un gran reto, y cómo manejar la relación entre los Estados Unidos y China es un gran reto, la realidad es que hay oportunidades que, si tenemos la inteligencia y la capacidad diplomática de aprovechar de esas oportunidades, podemos cambiar el siglo XXI en un siglo bien diferente que el siglo XX. Vale, gracias por esa perspectiva positiva, más positiva de lo que yo estaba proponiendo, y con razones importantes también. Ángel, su posición de cómo ve el mundo después de estas tres exposiciones. Yo creo que pasamos de el impresionismo al puntillismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que estamos hoy con más divisiones que nunca, a pesar de esta cohesión que se dio a raíz de la invasión, en el caso de lo que yo llamaría el oeste, ¿no? El oeste quiere decir Estados Unidos, Europa y también, de alguna manera, algunos países de Asia, que han sido tradicionalmente, inclusive con los cuales hay acuerdos militares por parte de Estados Unidos, que son Japón y Corea. Sin embargo, claramente hay más divisiones que no vienen necesariamente solo de la invasión. Es decir, la invasión de alguna forma exacerbó las divisiones y los problemas, y también lo que hizo fue que fue necesario que cada quien tomara una posición muy clara, porque ahí sí o estabas a favor o estabas en contra o te abstenías, pero la abstención misma se volvía un statement, la abstención misma se volvía una afirmación de posición en que era muy difícil mantenerse detrás de las bambalinas y no tomar una posición. Fue de tal magnitud el shock, fue tan brutal, fue tan violatorio de todos los principios que conocemos, en fin, que independientemente de cualquier racionalización que uno pudiera hacer respecto de la OTAN o de Europa o de los acuerdos de Bucarest, etcétera, la verdad es que fue completamente un shock y obligó entonces a esta división y obligó a ponerse todos en una fila o en otra fila o en otra fila. Ahora, ¿qué está pasando? Que el mundo está hoy mucho más turbulento, mucho más revuelto, mucho más complicado,
pero también en donde los jugadores más importantes están teniendo un papel cada vez más protagónico. Es decir, las divisiones ayudan a la pintura, los puntos ayudan a la pintura, pero finalmente hay unos temas fundamentales y centrales que están siendo llevados por los grandes actores. Y ahí sí, pues no solo los Estados Unidos, me refiero también, por supuesto, ahora obviamente a Rusia, a China y a Europa como bloque, aunque siempre cuando uno viene de Europa, sobre todo después de 15 años de vivir en Europa, estar en Europa, se entiende uno mejor que Europa no es una sola unidad. Sin embargo, hay un proceso de cada vez mayor cohesión. Pero hay cosas como, por ejemplo, el aumento del presupuesto militar de Alemania, que bueno, es la respuesta de lo que sucesivos presidentes de los Estados Unidos habían estado pidiendo, lo que Trump con pues alguna brutalidad, ¿no? exigió, y que ahora está sucediendo pues for the wrong reasons, ¿no? Pues se necesitó una brutal invasión de Rusia a Ucrania para que hubiera un cambio también, un cambio de gobierno en Alemania, también fue muy importante y que permitió esto. Pero sí, yo diría, nos alteró de manera dramática, inesperada, brutal, pero además yo les diría también que todavía unos pocos días antes de la invasión, yo debo confesar que decía, no habrá. Ya inclusive ya decían el presidente de Estados Unidos que sí va a haber, y los servicios de inteligencia, sí va a haber, sí van a invadir. Yo todavía, quizá wishful thinking, ¿no? Pero decía yo, no habrá, y la verdad es que, bueno, ya conocemos la historia. Y creo que el choque de lo que pasó, porque era tan inesperado por tanta gente, ha influido mucho la emoción que se pone ahora dentro de estas decisiones. Mariama, si puedo volver a usted ahora, quería saber de su punto de vista, con su experiencia, es que las Naciones Unidas y la credibilidad del Consejo de Seguridad de la ONU puede sobrevivir este momento en el cual uno de los países más poderosos se está comportando de una manera que es tan en contra de la ley internacional. Sé que hay mucha gente que me ha dicho, y tengo amigos del Medio Oriente que dicen, pero Irak y Estados Unidos hizo lo que quería en Irak. Por lo menos con Irak había ya muchas resoluciones, había incluso una resolución llevando muy cerca, digamos, del derecho de una intervención militar. Con Ucrania no existía nada. Esto es un país haciendo un movimiento contra otro país por razones suyas. Con esta explícita demostración de might is right, del poder sobre la ley internacional, Mariama, esto ha sido un choque que debiliza a las Naciones Unidas, que debiliza al Consejo de Seguridad. ¿Qué piensa usted? Creo que you got unmute, Mariama. El famoso unmute. Creo que coincido plenamente, es un sí definitivo. Creo que el debilitamiento que sufre una organización como las Naciones Unidas en su órgano más importante, el Consejo de Seguridad, con una batalla que se ha dado durante más de 3 décadas por su reforma, por el tema del veto de estos 5 países de la posguerra que lo tienen, o de la ampliación del Consejo que represente más la realidad geopolítica del mundo, pues hoy se prueba más que nunca necesario.
Me parece que tardó mucho Naciones Unidas, el propio secretario general, en asumir como ese rol político y enfrentarse, como de hecho posteriormente se enfrentó a Rusia, dijéramos, al propio canciller Lavrov, a la propia posición, dijéramos, que estaba surgiendo. Interesante también cómo China, en ese primer momento, y hasta ahora ha mantenido, no se ha ido del lado y ha participado dos de las naciones más poderosas que ejercen el veto, no acompañó a Rusia en esa decisión. Y geopolíticamente creo que es una cosa muy estratégica, se ha mantenido, no podemos decir que al margen, pero no son estos dos poderes del mundo los que están unidos, dijéramos, para vencer a Occidente, a las potencias occidentales. Pero, claro, Naciones Unidas está presente, uno no puede decir que no está en el tema de refugiados, en el tema de alimentos, en el tema de salud, en todos estos temas, sus organismos, en el tema de derechos humanos, en el tema de la Corte Internacional, pero de alguna forma el gran protagonista que debería haber sido cedió ese papel a otros, particularmente Estados Unidos, creo yo, que ha sido un importante hacedor de este acuerdo de las potencias occidentales y recuperó el peso de Europa, como decía yo al principio, ampliando lo que nunca creímos que fuéramos a avalar y a alabar. Cuando recuerdo, lo mencionaba Gurría ahora, cuando la visita de Trump a la nueva sede de la OTAN decía, pero ¿en qué se gastan la plata? Claro, mi plata la de los americanos, porque por supuesto ese 2% obligatorio, pues Alemania no llegaba y muchos otros tampoco, pero como que esa decisión política no le hizo bien, creo yo, para el futuro a Naciones Unidas y tomará un tiempo y un ver político para recuperar ese peso específico del multilateralismo, que no solo está muerto, dijéramos, o herido en Naciones Unidas, ni qué decir de nuestra región, y ya hablaremos de ella. Entonces, creo que es un déficit que nos queda faltando en una ecuación de la salida de un conflicto tan largo como parece ser este entre Ucrania y Rusia. Absolutamente, muchas gracias. Voy a pasar ahora a Antonio. La misma pregunta, creo. Si usted piensa que la ONU, un poco como si he comprendido bien a Mariama, decía, hay papeles tan importantes que continúa a jugar en el plan de bienes públicos globales como el cambio climático y luchar contra eso y contra la pobreza y etcétera, es que tiene todavía la ONU un papel que puede jugar, o estás preocupado, Antonio, de que esta crisis va a debilitar a la ONU y quitar posiblemente entonces la voz de los países más pequeños que han podido utilizarlo para sus intereses globalmente? Antonio. Bueno, yo empiezo por decir que no hay duda de que la invasión de Ucrania por Rusia es una tragedia, una guerra que había podido ser evitada, una agresión que merece la condena de toda la comunidad internacional. Pero debo decir sobre la ONU que tengo una opinión que no es tan negativa. En primer lugar, si uno mira los tres pilares de su actividad, desarrollo, derechos humanos, paz y seguridad, en el plan del desarrollo se llegó a un consenso sobre la Agenda 2030 en el 2015, que ha representado como el nuevo consenso internacional sobre la sostenibilidad. No es poco, y hoy día todavía estamos trabajando bajo este paraguas. En el campo de los derechos humanos, con toda la selectividad, la politización que existe, el Consejo de Derechos Humanos funciona y fue creada la fórmula de la revisión universal periódica que permite que todos los miembros de la organización sean analizados y de cierta manera juzgados. Donde la ONU no ha producido buenos resultados en este siglo es en el campo de la paz y seguridad internacional, y yo creo que en este campo
los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en realidad han dado muy mal ejemplo, porque prácticamente todos han violado la Carta de Naciones Unidas en sus preceptos principales, que son del no recurso a la fuerza de manera unilateral y del desrespeto a la integridad territorial y soberanía de un Estado. Aquí en Medio Oriente, donde yo vivo hace 2 años, está muy presente el hecho de que Rusia no ha sido el único miembro permanente a violar la Carta. Y si alguien tuviera duda, basta leer las memorias de Kofi Annan, donde dice que la ONU hubiera perdido definitivamente su credibilidad si hubiera dado su apoyo a una intervención militar en Irak que fue conducida bajo falsos pretextos. But having said that, habiendo dicho esto, yo creo que hay una oportunidad, porque la adopción de la resolución de condena de la invasión rusa en Ucrania en la Asamblea General obtuvo una mayoría de 2/3 de la organización. Y yo creo que yo doy la bienvenida personalmente al hecho de que los países occidentales, que hace poco tiempo estaban relativizando la idea de que la integridad territorial o la soberanía debería ser respetada, en esta resolución se comprometen con el respeto a estos principios y condenan el uso unilateral de la fuerza, cuando había doctrinas militares en países poderosos que preveía justamente el uso preventivo de la fuerza, o sea, no en conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Si esta resolución representa una manifestación sincera de los países occidentales, yo creo que tenemos un nuevo consenso en torno a la inadmisibilidad de la utilización de la fuerza de manera unilateral, porque de cierto modo China, que no votó en favor, también tiene este principio como un principio importante, y tradicionalmente también Rusia. Entonces, digamos que cuando el polvo when the dust settles, cuando el polvo las emociones estén menos a flor de piel, quizás tengamos la oportunidad de nos comprometer de nuevo por un nuevo compacto internacional sobre algunos principios básicos fundamentales para la paz y la cooperación. Gracias, Antonio. Otra vez un punto de vista realísticamente positiva, yo diría. Y me acuerdo que creo que fue justo antes de finales del año, hubo un acuerdo en la ONU entre los países nucleares del no uso de armas nucleares unilateralmente, que algo inesperado dado el contexto muy tenso geopolítico. Posiblemente es una flecha hacia lo que estaba usted proponiendo. Tom, quiero hacer una pregunta un poquito diferente. Biden irá a la cumbre de la G20 si está Vladimir Putin. Te pongo esta pregunta porque creo que uno de los sistemas alternativos o paralelos, diríamos, de la ONU ha sido el G20, una gran invención después de la crisis financiera global de 2009, 8, 9, 10. Pero en este momento el G20 se ha puesto en un foco de estas tensiones globales de las cuales hablamos. Y me gustaría saber cómo piensa usted que esto está visto en Washington. ¿Sería posible, como un presidente como Joe Biden, estar en el mismo foro que Vladimir Putin delante de las cámaras hoy en día? Excelente pregunta y no tengo una excelente respuesta porque nadie de la Casa Blanca me ha preguntado. Pero, ¿cuál sería el consejo? Cuidado, porque pero realmente Indonesia va a invitar al presidente Putin. Va a invitar al presidente Putin. Sí, Indonesia, sí. Los Estados Unidos y otros van a hacer todo lo posible para evitarlo, pero yo no veo manera que Indonesia no puede invitarlo. Pero sería un momento, yo creo que va a definir el G20. Y por eso yo creo que los Estados Unidos tienen que estar presente. Vamos a ver si es al nivel presidencial o a un nivel menor. Pero los Estados Unidos tienen que tener voz dentro del G20 porque es una creación.
de los Estados Unidos con sus aliados. Yo recuerdo bien cuando fue construido la primera vez. Pero si puedo agregar algo acerca de la ONU. La invasión de Ucrania fue una invasión anunciada. Y no recientemente, fue anunciado en 1999, cuando Putin asumió la presidencia por la primera vez. Fue subrayado en 2008, cuando hubo el levantamiento en Kiev y la derrota del gobierno que era pro-Rusia. Y fue subrayado una segunda vez en 2014, cuando Rusia anexió Crimea. O sea, la única cosa que impidió a Rusia no invadir durante todo ese tiempo fue el estado de sus Fuerzas Armadas. Y Putin estaba trabajando día por día, mejorando su capacidad hasta que él lanzó la invasión. Entonces la pregunta para la ONU no es tanto por qué no respondió en el mundo de crisis, pero dónde estaba durante la invasión de Georgia, durante todo que Rusia estaba haciendo en Moldavia, en Trinesta y los otros áreas de interés de ellos, y toda la guerra en el parte oriental de Ucrania y su anexo de Crimea. Y para mí es el gran reto para la ONU en el futuro. No solamente parar una crisis en su momento, pero anticiparlo y tratar de asegurar que hay una manera de dejar claro que hay un consenso global en contra de una acción así. Pero yo creo que la ONU va a tener una gran tarea después de la guerra en Ucrania, simplemente porque Europa va a ser ordenado en una manera muy diferente. Asumiendo que Suecia y Finlandia pueden entrar en OTAN, Ucrania va a entrar después de ellos, porque no hay manera de evitarlo. Entonces Rusia va a tener frente a su cara OTAN en una manera muy combustible. Entonces la ONU va a tener mucho para hacer en Europa, curiosamente. No en África, no en Latinoamérica, no en Asia, pero en Europa. Wow. Será bueno estar aquí en Latinoamérica en ese caso, es algo positivo para esta región. Pero yo vuelvo a Londres, pero mira, quería preguntarle a Ángel una pregunta también un poquito diferente, pero inspirado por la respuesta que ha dado Tom. ¿Debería, en su opinión, es una opinión personal, seguro, debería entonces Biden invitar a Cuba, Venezuela, Nicaragua a la cumbre de las Américas, por la misma razón que los indonesios van a invitar a los rusos y por Tom diciendo mejor que los Estados Unidos esté ahí, que en este momento hay que evitar la división? ¿Cómo se sienta la cumbre de las Américas en este momento con este tipo de crisis? Un comentario primero Sí. sobre el tema de la ONU, porque habiendo sido canciller y habiendo estado muy cerca de todas las acciones, cuando uno de los 5 países con veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es objeto del problema o es el que causa el problema, las Naciones Unidas básicamente se anulan. Es decir, el diseño está así se inventó. Claro. Así se planeó, por eso es que Italia quiere cambiar y Alemania quiere cambiar. Pero en el fondo... Y Brasil. Bueno, Brasil que lidera ese tema. y Brasil, por cierto, Brasil que ha estado insistiendo mucho. Yo me acuerdo que cuando yo le informé al presidente Zedillo que íbamos a entrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que realmente, pues seguramente podíamos negociar con Honduras, que era nuestro rival en la región, y me dijo, dile a Honduras que será un gran honor que nos represente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Wow. Y me dijo, por favor, y me preguntó, ¿tú conoces
¿dónde está Namibia? Yo ya en ese momento ya sabía. Y entonces me dijo, bueno, pues el 99% no sabe, pero nos vamos a tener que pelear con todos los países grandes del mundo por el tema de Namibia, y no es una prioridad. Pero bueno, el tema es que el diseño de Naciones Unidas está hecho así. Entonces, yo estoy de acuerdo que quizá Gutiérrez pudo haber levantado la voz antes, en fin, pero no podría haber hecho mucho más, ni siquiera el problema de cómo llevar el asunto a las Naciones Unidas, porque implica todo un proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso quiero decir. En cuanto a la pregunta que me hizo Robin, es muy sencillo. Ayer estábamos hablando de que el presidente de México, sí, aquí se discutió y un poco la conclusión fue que sí, que debería ir a la cumbre de Los Ángeles, la cumbre de las Américas, y entre otras cosas, quizá ahí decir que es mejor que estén todos juntos, ¿no? Que a todos los inviten y que todos vayan, en fin, pero ahí, porque ahí lo van a oír mejor. Además hay una especie de magnetófono, ¿no? En la reunión, precisamente por ser la cumbre de las Américas, todo el mundo oye, etcétera. Yo diría que lo mismo pasaría en este caso, sí, con el tema del asunto de Biden y Putin. Yo creo que el presidente Biden y algunos otros países harán todo lo posible, como dice Tom. Indonesia va a encontrar prácticamente imposible no invitar a Rusia. Ya dependerá de si Rusia se siente bienvenida o no se siente bienvenida, ¿no? A quién manden, si va Lavrov o no, o va el propio Putin. Pero yo diría que habría que ir ahí a la reunión de los 20, a la cumbre, por las mismas razones, a decir ahí todas las razones por las cuales es absolutamente inaceptable el hecho de que... Ahora, déjenme decirles el comentario que yo te quería hacer. Yo creo que Putin cometió el más grande error estratégico. Yo creo que el mundo ya está aprendiendo a vivir sin Rusia. En cambio, Rusia no puede vivir sin el mundo. Un pequeño ejemplo, en el tema más sensible, que es la energía. Ya Europa, la más dependiente, ya dijo no más importaciones de carbón. Están discutiendo, con excepción, ya hay consenso con excepción del caso de Hungría, ¿verdad?, que se está resistiendo a vetar el tema del petróleo. O sea, ya el petróleo ya va. Claro, lo del gas, vámonos más despacito, porque 40% de dependencia, ¿verdad? Hay que ir despacio. Bueno. Pero ya también se está hablando de cómo sustituir la dependencia. Y acaba de aprobar 210,000 millones de euros la Unión Europea respecto de cómo reducir su dependencia de toda Europa sobre la energía rusa. Entonces, estamos hablando otra vez de que el mundo se va a acostumbrar a vivir sin Rusia y no es posible a la inversa. El otro problema es que Rusia es pequeña, menos de 2% de la economía del mundo. Y lo mismo en inversión extranjera y lo mismo en el comercio. Y entonces ya está empezando a hacerse evidente que Rusia es chiquita. No así China. Tema de Rusia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que otra vez facilita el hecho de que el mundo se pueda acostumbrar, ¿no?, a vivir con, si es que Rusia sigue siendo hostil. Y todo lo que Putin quería evitar está pasando. Aumento de la solidaridad en la OTAN, por supuesto. Aumento de la solidaridad en Europa. Europa como grupo, como bloque. Los bálticos, Polonia,
mencioné a Alemania hace un momento, el tema del rearme alemán, ¿no? Y entonces estamos hablando lo de Finlandia y lo de Suecia. Extraordinaria volte-face, ¿verdad? Y ahora resulta que ya depositaron su solicitud formal. Nunca va a haber un proceso más rápido en la OTAN que la admisión de Finlandia y Suecia, yo les puedo asegurar. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que todas las cosas finalmente van a salir, porque además las sanciones van a empezar a lastimar a la gente de la calle, no solo a los oligarcas, no solo al liderazgo, no solo a las novias de los, no, sino también a la gente de la calle, y eso va a hacer, va a generar inestabilidad, va a generar problemas. Muchas gracias. Mira, qué futuro más interesante estamos hablando aquí. Nos queda una media hora. No quiero guardar la gente aquí más tiempo de lo que está planeado. Quiero tomar preguntas. Tengo una aquí que voy a ir un momento. Me gustaría tomar preguntas aquí de todos los que están en la sala. La pregunta principal que nos queda es qué va a hacer Latinoamérica en este mundo, pero mientras que estáis pensando en una pregunta, dos cosas que quería decir a nuestros panelistas. Primero, uno de los comentarios de Marcelo Ebrard ayer, cuando yo le hice la pregunta sobre G20, su punto de vista, mejor que vaya y que forcen a Putin a firmar la declaración. Ahora, más seguro que no habrá declaración. También posible que Putin no va a querer irse. Esto sería un momento muy interesante de dejar el país y no estar en Moscú. Pero quiero ver si hay preguntas. Si no los tenéis ahora, voy a hacer una ronda más con el grupo aquí. Pero, por favor, penséis de preguntas que tenéis que queréis hacer a este grupo excelente. Entonces, María Emma, quiero ir al tema que habíamos hablado antes. ¿Dónde se encuentran los países latinoamericanos? ¿Cómo pueden manejar lo mejor esta situación geopolítica que hemos descrito hoy? ¿Podría hablar usted de la posición principalmente de su país, si quiere, de Colombia, pero también si quiere hablar de manera más general, como quiera? A usted, María Emma. Creo que es una gran oportunidad. Creo que me han escuchado un poquito pesimista con varias aseveraciones, pero creo que es una gran oportunidad. La cumbre, para empezar, es junio, es ya el 2 de junio. Es una oportunidad de unir nuevamente a este hemisferio. Cuando nosotros siempre hablábamos en los 20, Colombia hablaba del presidente Marco Fidel Suárez del Resping Polum, siempre lo que dijera Estados Unidos. Pues ahora, por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos mira a América Latina y le interesa con el pragmatismo diplomático de la diplomacia que Tom Shannon conoce bien de los Estados Unidos. Venezuela, el acercamiento a Venezuela por su gas y su petróleo, por sus recursos naturales, a Cuba con una cierta inicial, no sé si apertura, pero acercamiento, a Colombia, que somos ahora socios estratégicos especiales, no tan pocos países, 16, entre ellos nosotros. El proyecto de ley que Bob Menéndez, el presidente de la Comisión de Exteriores, presentó para hacer de Colombia el Colombian Act, esta nueva relación con una especie de nuevo Plan Colombia o Fulbright o Alianza para el Progreso, un gran proyecto pensado en una Colombia o en un hemisferio diferente. Entonces creo que es una oportunidad de que el presidente Biden, a pesar de que estamos en un año electoral, del midterm, y donde le costaría a la Florida probablemente el hecho de invitar a Cuba y a Venezuela y a Nicaragua. Pero creo que el continente el hemisferio tiene que estar unido. Y es una oportunidad política como hace mucho no se nos presentaba. Usted, Antonio, recordará tal vez en el 2007, cuando el rey de España, en un diálogo muy fuerte ante micrófonos, como decíamos ahora ante cámaras, el rey de España le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas en la cumbre de la CELAC? Es la oportunidad de ver a estos líderes rechazándose o discutiendo la política, dijéramos, la estrategia. Entonces yo creo que ahí nos tocaría
si el presidente lo quiere arriesgar todo, no hay democracia para consolidarse en América Latina que estemos todos, porque el Latinobarómetro nos dice que vamos mal en democracia. Entonces creería que es una oportunidad de juntarnos y decirnos las cosas cara a cara, pero la mitad sí, la mitad no, porque casi que somos la mitad de ideologías de izquierda y la mitad de ideologías de derecha. Entonces no puede ir Chile. Entonces un poco dónde estamos. Así que creo que es una enorme oportunidad. Ya. Vale, pues bueno, la oportunidad es algo que me parece que es muy importante hablar. No solo son cuestiones de amenazas, y quiero saber, Antonio Patriota, el punto de vista de Brasil, estos momentos de oportunidad, más de peligro, ¿cómo lo está manejando Brasil en este momento? Mira, lo primero que... That first thing that comes to my mind is that in this... En prácticamente todas las regiones del mundo, Latinoamérica da un buen ejemplo. Somos una zona desnuclearizada por el Tratado de Tlatelolco firmado en la Ciudad de México, una zona libre de armas de destrucción masiva, tenemos presupuestos militares relativamente bajos. Brasil celebra 200 años de independencia este año y 150 años sin haber tenido cualquier conflicto con cualquier país vecino. Y tenemos 10 vecinos, o sea, somos el país del hemisferio americano con más grande número de vecinos. Así que, desde el punto de vista militar estratégico, Latinoamérica es un ejemplo para el mundo, es una zona de paz. Los dos únicos temas que están en la agenda del Consejo de Seguridad, Haití y Colombia, no son amenazas a la paz, siquiera subregional, son cuestiones más bien de estabilidad post-conflicto. El segundo que podría decir, y ahí más específico quizás sobre Brasil, es que ya hemos empezado hace algunos años a nos posicionar de una manera competitiva en el mundo multipolar. Entonces, somos socios estratégicos de China, somos socios estratégicos de Rusia, no para cooperación militar estratégica o para agendas hegemónicas, sino que para intercambio de posiciones y búsqueda de complementariedades. Ángel Gurría decía que Rusia es un país pequeño, pero Rusia es un importantísimo fornecedor de fertilizante para la agricultura brasileña. En Egipto, donde vivo, Rusia representa 40% del turismo nacional, que es una fuente importantísima de divisas, y también un fornecedor de trigo, así como Ucrania. O sea, no es un país que se pueda negligenciar, es una nación con una gran tradición cultural, civilizatoria. Yo creo que tenemos que tomar mucho cuidado para no poner una política de Estado agresiva en la misma categoría que un pueblo o sucumbir a la rusofobia. En el plan económico, así que tenemos relaciones estratégicas con la Unión Europea, una sociedad estratégica, quizás sin Gran Bretaña, si me permites, Robin, incluso más fácil la relación con la Unión Europea, porque todos tenemos la misma tradición jurídica de Roman Law, de derecho napoleónico, en cuanto Gran Bretaña y Estados Unidos tienen una otra tradición. O sea, podemos también desarrollar la relación con Inglaterra, Japón y otros. Y con Estados Unidos, Tom Shannon conoce bien, tenemos una relación amplia que prácticamente hoy día se dedica a todos los temas posibles de la agenda internacional. Entonces, yo creo que la multipolaridad es una oportunidad. China se ha convertido en principal socio comercial brasileño desde el 2009 y Brasil está entre los poquísimos países del mundo que tiene un gran superávit comercial con China. El año pasado fue de 40.000 millones, 40 billion US dollars, superávit con China. O sea, no puede dejar de ser una oportunidad y no tenemos, digamos, dificultades de nivel político, geoestratégico con ellos, incluso gracias a la distancia, quizás.
Y finalmente, para volver a mi división en tres, en el campo diplomático, yo creo que también hay una oportunidad. Y de nuevo me refiero un poco aquí a la realidad árabe, porque en Cairo, como saben ustedes, está también la Liga de los Estados Árabes y tengo mucho contacto con una cantidad de embajadores de la región. Y el sentimiento predominante es que en este nuevo mundo hay que buscar un diálogo con todos los centros de poder, pero también establecer lazos más estrechos de cooperación en una especie de nuevo non-alineamiento. Brasil nunca ha sido miembro del grupo non-alineado como Colombia lo es, pero de un esfuerzo de compromiso con el derecho internacional y con una agenda constructiva. Ya tenemos suficientes retos de desarrollo sostenible, de eliminación de la pobreza y del cambio climático y otros, para perder tiempo y recursos preciosos con la guerra y con tensiones bélicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Tom, decía antes Ángel que Rusia se está cortando un poco del mundo, se está haciendo más pequeño por sus decisiones y por la invasión de Ucrania. Pero lo que estamos oyendo también es que países como Rusia y China seguramente pueden encontrar otros mercados, otros aliados, otros socios, por lo menos, para su futuro. Hay un peligro para la política externa americana de que aún en su hemisferio se encuentran un poco aislados ellos mismos y que estos países como Rusia, como China, pueden acelerar sus vínculos con la región, sabiendo que el debate en Washington es más sobre valores, sobre el peligro chino, sobre la lucha contra Rusia, muy binary, y que ellos están buscando un mundo más flexible. ¿Te preocupa para la política exterior americana? No tanto, porque yo creo que realmente la política americana, o sea, desde la Casa Blanca o desde el Congreso, entienden que Latinoamérica y el Caribe están globalizando y ha estado globalizando por lo menos 2 décadas. Y por eso el interés de China, de India, de Australia, de Nueva Zelanda, de Rusia, de la Unión Europea, que hoy en día tiene una presencia en Latinoamérica fuerte y importante. Y ese es algo bueno para Latinoamérica, es bueno para las sociedades, para las economías, y desde el punto de vista de los Estados Unidos, es bueno que la globalización de Latinoamérica está ocurriendo en un tiempo cuando Latinoamérica tiene un compromiso a la democracia, un compromiso al libre mercado, un compromiso a la importancia de integración regional y usando el comercio como el motor de crecimiento económico. El problema es la organización y la manera en que Latinoamérica globaliza. Y si globaliza mercado por mercado, empresa por empresa, país por país, o construye un consenso entre los países en cómo hacerlo. Los chinos son expertos en entrar silenciosamente en este mercado, comprando aquí, comprando allá y poco a poco construyendo una realidad y comprando aliados y socios por sus negocios que al final del día definen cómo un Estado tiene que relacionarse a China. Y yo creo que un pensamiento más amplio de parte de nuestros colegas en Latinoamérica nos ayudaría mucho. Pero yo creo que la globalización es algo que los Estados Unidos puede aprovechar en su diplomacia en la región. Y si puedo hacer un breve comentario sobre la Cumbre de las Américas, que tiene algo que ver con eso, es que tienen que recordar que en 2001, en abril, en el Cumbre de las Américas en la ciudad de Quebec, en Canadá, los líderes se pusieron de acuerdo en su comunicado con la famosa cláusula democrática, que cualquier ruptura de orden constitucional o del proceso democrático
era suficiente para alejar un país del proceso de Cumbre de las Américas. Y después, con la Carta Democrática Interamericana, también las Américas se definieron como una región democrática. Entonces, cuando Cuba por fin entra en el Cumbre de las Américas, entra no como miembro del cumbre, pero como un invitado especial de cada anfitrión, como un proceso de traer Cuba y resolver los problemas entre los Estados Unidos y Cuba. Entonces, si alguien, como el presidente de México, tiene interés en poner a un lado algo que ha sido un consenso del cumbre, consenso no de los Estados Unidos, pero de todos los países del cumbre, y que ha durado 2 décadas, entonces la manera de hacerlo no es 2 meses antes en una plática, pero en Los Ángeles, hablando con los líderes en el momento, de mi punto de vista. Muy interesante. Gracias por esas palabras, Tom. Y recuerdo a todo el mundo, nos quedan unos 20 minutos. Si tienen preguntas, por favor, put your hands up. Y veo 2, ya, ahora 3 posiblemente. Pero Ángel, primero, porque es un momento, yo creo, muy importante, porque había cosas que ibas a decir posiblemente si hubiéramos hablado diferente. Estamos oyendo de muchos de los otros panelistas que eso es posiblemente una oportunidad para Latinoamérica, si pueden tomar la oportunidad. Pero creo que usted tiene unos... Siempre, You're more worried than that. siempre hay que tomar las oportunidades, siempre hay que promover el diálogo, siempre hay que estar ahí, siempre hay que hablar. Ahora, yo, por supuesto, Antonio, nunca rusofobia. No se trata de ninguna reacción en contra del pueblo ruso, pero obviamente yo mencioné que a través de las sanciones, como son a compañías y a producción, etcétera, exportaciones, en fin, va a empezar a morder eso, va a empezar a morder en la calle. Y además estamos hablando de 3 productos muy sensibles: energía, comida y metales, algunos metales cruciales para la producción de, agregaría los chips, ¿no? Sí. Semiconductores para cierto tipo para ingredientes para hacer semiconductores. Va a durar esto 2 años, pero ya ahora las proyecciones de la inflación de México, por supuesto, pero también de Estados Unidos y también de Europa y también de Japón, es que al final de este año la inflación será menor que el promedio del año, y eso también es cierto para el 4º trimestre del 2023. Se van a ir normalizando las cosas, las relaciones de producción, etcétera, y entonces se va a volver menos complicado decir, mira, ¿no? Sí. Hacemos a un lado a Rusia. Ahora, China se volvió un socio muy importante de América Latina, efectivamente. Se ha vuelto muy importante y es muy, con excepción de creo que 3 o 4 países, es el socio comercial más importante de la región. Una de las grandes excepciones, por supuesto, es México. Muy importante en África, por ejemplo, muy importante en África. Pero yo diría que en América Latina, Estados Unidos siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Y al final, if the going gets tough, todos tenemos la intuición y muy clara la dirección respecto de dónde hay que sumarse y alinearse. El mundo es hoy mucho más complicado, pero al final, creo que eso es muy importante. Y porque nosotros no solo aspiramos, sino que por los acuerdos de libre comercio, en fin, del cual NAFTA es uno de ellos, pero hay muchos otros más, somos cada vez más parte del oeste, de este oeste del que hablábamos, y somos cada vez más parte es decir, estamos cada vez más integrados a esas corrientes de comercio.
Por eso, con lo del nearshoring, por ejemplo, grandes oportunidades. ¿Y para qué? No para tener más inversiones chinas, sino para competirle o desplazar inclusive algunas producciones que hoy se hacen en China y hacerlas aquí, al lado, porque entonces está el just in time, es empujar la carroza un poquito así y cruza uno la frontera. Esa es la gran mayoría. Por eso no hay que espantar a la clientela. No hay que espantar a la clientela, porque la posibilidad está ahí hoy más que nunca, en virtud de todos estos cambios que están sucediendo, acuérdense que dejamos de crecer o dejamos la recuperación desde el 2018 por las tensiones comerciales de China y Estados Unidos, o Estados Unidos y China, o lo que sea, los aranceles que se le pusieron. Pero luego Estados Unidos le puso a todos, inclusive a los acuerdos de libre comercio, ¿no? Pero la verdad es que existe esa posibilidad hoy. Ahora, no es el caso de Rusia. En Rusia no tenemos ni tanta relación comercial, ni tanto. No es 20% del mundo, es 2% del mundo o menos. En fin, estamos hablando de otro boleto, ¿no? De otro escenario y de otras cosas. Ahora, mi comentario respecto de la región y el mundo. Hemos sido como los cangrejos, para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Y hoy representamos una fracción de lo que solíamos representar hace 50 o 60 años en el comercio, en las inversiones, en fin, en el crecimiento, en el porcentaje que representamos del GDP del mundo, en lo que gastamos, ya que quedó claro aquí, en lo que gastamos. Sergio Alcocer le preguntaba a Carlos, oye, y el tema de la investigación y el desarrollo, ¿no? Research, development, bueno, en todo. Y el problema es que seguimos en eso. Y eso se refleja en la voz que tenemos en el mundo. Hoy la voz de América Latina es más débil, simplemente porque contamos menos. Pero además, si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, pues, como decía mi abuelita, peor. Así que yo así lo dejo. Mira, nos quedan unos 10 minutos, algo así. Ahora, antes nada. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Vale, mira, es el final y me dijo Chris que tenía palabras muy cortas a decir. Jorge será más largo, claro, pero no, bromeando. A ver, vamos a tomar, porque queremos participación, vamos a tomar los comentarios, las preguntas, pero succinct, preciso. I'm doubling up in English here. A ver, voy a empezar de un lado y voy al otro. ¿Cuál era sí, hands up on that side. Vale. Primero detrás y después usted. Primero detrás y después alguien que está en la misma línea que usted. Muchísimas gracias. No quería dejar pasar la oportunidad. Nuevamente Jorge Armijo, asociado joven de Comexi. Rápidamente y construyendo sobre los comentarios del exsecretario, ¿cuál es el futuro de la OMC? Hablamos del futuro de la ONU, hablamos de cuáles son estas áreas de oportunidad y qué hay de la OMC como pues el papel que juega para justamente equilibrar este comercio que está más debilitado que nunca. Y sobre eso construyo. El comercio seguirá siendo el motor de crecimiento de la economía. En eso está el espacio para América Latina para poder recuperar, digamos, esa presencia en la integración regional y global. Muchas gracias por sus comentarios y muchas felicidades, por supuesto. Gracias. Ahora sí podemos ir adelante, la mesa aquí. No, ahora viene, porque si no oyen los que están online. Muy buenas tardes, mi nombre es Aribel Contreras, muchas felicidades. Mi pregunta es, ¿qué le pasa a la región de América Latina? Que si ya vimos en pandemia que fue una de las regiones más afectadas y azotadas, después vimos una gran oportunidad comercial de que pudiera sumarse a las cadenas de suministro ante esta gran confrontación geoeconómica entre Rusia y Estados Unidos y no lo aprovechó, perdón, entre China y Estados Unidos y no lo aprovechó.
Y ahora, en esta guerra, hay una gran área de oportunidad para la crisis de los granos, donde Ucrania y Rusia, que son los grandes graneros, y que hay una gran escasez de estos, donde inclusive hay una gran afectación a países cuya dieta está basada justamente en el trigo. ¿Por qué no? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta para justamente tener este push y de las crisis convertirlas en oportunidad? Gracias. Muy bien, buena pregunta. Ahora, la mesa central. Ahí. Gracias. Y perdón, Robin, que vuelvo a hacer una pregunta, pero con este panel la tengo que hacer. Mucho de lo que estoy escuchando de esta visión geopolítica es muy interesante, pero es lo mismo la América Latina en la relación con Estados Unidos en este contexto hoy, después de Donald Trump, que antes, o ha cambiado y América Latina tiene que empezar a pensar en Estados Unidos como un ente distinto a lo que pensábamos antes. Muy interesante, vale. Y así, esta mesa detrás suyo, aquí, señor, sí. No, otro más, es que no veo. Manos arriba. Muchas gracias, sí. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Ragnhild Limmerström, soy la embajadora de Noruega y muchas gracias a Comex y Chatham por un excelente evento. Mi pregunta se trata de las sanciones. Ángel, cuando tú hablaste de las sanciones, parece que tienes confianza de que va a tener el efecto deseado. Aquí en México, cuando discutimos las sanciones con los interlocutores mexicanos, la respuesta es que México nunca se asuma a sanciones que no han sido aprobadas por la ONU. ¿Ustedes en el panel piensan que los países de América Latina deberían asumirse a las sanciones contra Rusia? Preguntas directas. Ahora, la última pregunta, well timed, perfecto. Gracias. Quizá no ha quedado claro para qué se va a hacer la Cumbre de las Américas. Entonces, yo creo que el primer punto es saber si hay un paquete económico que dé la oportunidad de que Latinoamérica rompa los techos de cristal económicos y sociales que tiene. Si esa es la convocatoria, y hay una convocatoria para que Estados Unidos apoye el desarrollo, el crecimiento y la recuperación de la región, yo creo que todos estaríamos de acuerdo. No sabemos si eso va a ser. En segundo lugar, la idea de tener una integración latinoamericana, o es una integración para competir económicamente, o va a ser una integración para confrontar ideológicamente. Y eso es muy importante porque es lo que está dividiendo al continente, al subcontinente en este tema. Y finalmente, lo comentábamos el sábado con Dee Smith y con Chris, yo creo que si van a invitar a los líderes autócratas unipersonales de esta región, debería de haber un foro para que las oposiciones de esos países tengan voz en el mismo escenario, al mismo nivel, y se pueda hablar de derechos humanos, de alternancia democrática y, por supuesto, de libertades y de no censura. Muchas gracias por esas palabras. Nos quedan pocos minutos, hemos hablado mucho. María Emma, voy a usted primera, si puedo. No tienen que tomar todas las preguntas, uno sobre el WTO, que ha pasado hay una oportunidad para Latinoamérica de la situación en Ucrania. Bueno, no voy a repetir. Well, I will not repeat the questions. Mayema. Comenzaría con la última, tal vez, que como entiendo que es muy difícil juntar en una misma reunión ideologías tan diferentes. Claro. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Sí, es muy difícil hacer una reunión como esas, pero ha sido histórico en nuestra región que cuando somos capaces de juntarnos, lo que fue la época de la CELAC, lo que fueron ciertas épocas de UNASUR, fuimos capaces de abordar situaciones muy complejas que atacaban nuestra democracia a nivel regional. La OEA sirvió su objetivo desde el 48 hasta que finalmente la ideología la consumió un poco y ese hemisferio no tiene hoy dónde expresarse. Su única forma de expresión conjunta, colectiva, es un escenario como una Cumbre de las Américas, donde por supuesto no solamente un escenario político, no necesitaríamos ir a Los Ángeles o atender la invitación si no fuera más allá del escenario político, es el futuro hemisférico. Somos una región, tenemos que recuperar como esa noción, no es Sudamérica, no son las ideologías de izquierda, las de derecha. Entonces creo que hay que buscarle esa oportunidad también.
y ese sentido. Y por supuesto coincido con la posición de que esta es una ventana de oportunidades. Uno ve a Argentina alistando lo que puede ser el grano, uno ve a la propia Venezuela. Dijéramos, ya no produce 400.000 barriles, sino 800.000 barriles. Uno ve a Colombia con un Ecopetrol tan sólida, con una empresa de petróleo tan sólida, intentando vender su petróleo también a Occidente o particularmente a nuestro vecino Estados Unidos. Entonces, es una oportunidad. Yo creo que la estamos sabiendo aprovechar, estamos mirando esa posibilidad. Así que yo concluiría con eso. En el caso de Colombia, pues tenemos elecciones este domingo, primera vuelta, y segunda vuelta el 19 de junio, que cumplimos precisamente, coincidencialmente, los 200 años de ser las dos primeras democracias del hemisferio que abren relaciones diplomáticas con Simón Bolívar y Monroe. Así que yo creo que es una oportunidad para todos. Y gracias de nuevo. Muchas gracias, Mariama, por su comentario, sus palabras. Voy rapidito ahora a Antonio. No sé cuáles preguntas quieres tomar, Antonio, pero voy... Bueno, un breve comentario sobre sanciones y Estados Unidos, contexto regional. Sí. Sobre las sanciones, creo que la existencia de esto, la dificultad de adopción de sanciones multilaterales. Entonces aquí tenemos un problema estructural quizás para una conferencia de revisión de la Carta en el futuro. Pero hay que llamar la atención para el hecho de que los países de Latinoamérica y los países en desarrollo de manera general no adoptan sanciones unilaterales. Entonces me parece que los europeos y otros tienen que tener un poco esta conciencia que están haciendo algo que gran parte del mundo no hace, por principio, por adhesión a un derecho internacional que todavía es importante para nosotros. El otro punto, un estudio reciente de la Cornell University que yo leí hace un mes, de un especialista en sanciones, dijo que solamente 1/3 de las sanciones tiene algún efecto y que en la mayor parte de los casos producen más sufrimiento y dificultad para la población civil, que no tiene nada que ver con la decisión de invadir o no invadir, que con los dirigentes. Yo creo que hay que tener eso en cuenta y también tener en cuenta que muchos países como Egipto, y vuelvo a hablar del país donde vivo, que no tuvieron nada que ver con esta guerra, ni siquiera con la expansión de la OTAN o con los resentimientos rusos, son entre los que más pagan el hecho no intencional de las sanciones. Por la cuestión de la importación de trigo, de la interrupción de los flujos de turismo, y ahora van a tener que desvaluar la moneda. Bueno, es un comentario breve. Y sobre Estados Unidos, hablo un poco como ex embajador en Washington. Yo dediqué muchos años de mi carrera a nuestra relación con Estados Unidos. Tom Shannon lo sabe. Soy casado con una americana, María Emma lo sabe también, y tengo mucho aprecio por este país. Pero yo creo que hay un problema de percepción de Latinoamérica en la opinión pública americana, que ve Latinoamérica más bien como un problema de migración o de tráfico de drogas. No existe el sentimiento de que somos países con una historia semejante. Bueno, nos llaman latinos, pero la realidad es que Brasil es tanto africano como latino, como árabe, como japonés, el mismo melting pot y mosaico que es Estados Unidos. Nosotros nos llamamos Estados Unidos de Anglo-Saxon America. Entonces, una conciencia de que tenemos una historia semejante y que tenemos que mirarnos como hermanos, como iguales. Yo creo que con los europeos es menos difícil eso, quizás porque no hay el problema de la migración, digamos. Pero de todas maneras, yo creo que mientras no cambiemos un poco esta percepción de la opinión pública, la relación va a ser muy asimétrica y poco satisfactoria. Gracias. Muchas gracias, Antonio, y por abordar la pregunta sobre la relación con Estados Unidos, cómo está cambiando. Tom, posiblemente puedes empezar también de tu punto de vista, las percepciones de Estados Unidos, pero hay otras preguntas también. Pues yo creo que la impresión que la sociedad norteamericana tiene de Latinoamérica es amplia y profunda y refleja no solamente la demografía de los Estados Unidos, pero también la experiencia de nuestras sociedades, de nuestras universidades, nuestras iglesias
y todas las otras organizaciones de nuestra sociedad civil que tienen una conexión muy diversa, profunda y con mucha riqueza en la región. Desafortunadamente, ese no siempre está proyectado en nuestra política y especialmente en nuestras campañas presidenciales. Pero yo creo que hoy en día hay un entendimiento de Latinoamérica que es mucho más profundo y refleja la realidad en una manera que no era cierto hace algunas décadas. Pero la pregunta de qué va a pasar con Latinoamérica después del presidente Trump es una buena pregunta. Más que nada porque el presidente Trump era un presidente tan transaccional y tan enfocado en cómo sus decisiones acerca de la política exterior afectaba su política doméstica, que él realmente no estaba interesado en la estrategia ni conceptualmente en construir puentes con la región. Él simplemente era un saqueo, o sea, la cosa era cómo usar la región para mejorar su fuerza política dentro de los Estados Unidos. Este es un aspecto de la política americana que no va a desaparecer en los próximos años. Pero, gracias a China, los políticos americanos sí van a enfocar en Latinoamérica, porque sí van a tener el temor o el miedo que si no entienden bien y actúan bien en la región, que China va a instalarse en una manera que realmente va a perjudicar los intereses de los Estados Unidos. Vale, es un futuro que, bueno, it's in the balance. Últimas palabras, Ángel, para usted. Famous last words. Sobre la OMC, sí, la Organización Mundial del Comercio. Si Ngozi no la puede sacar adelante, nadie lo hará. O sea que hay que apoyarla, hay que darle el tiempo, pero también los países que aprecian que haya reglas. Los Estados Unidos ahora se ha sumado a los países que les gustan las reglas de comercio, ¿no? Porque hubo un tiempo, 4 años, en que no solo no le gustaban, sino que además las que había las ignoraban, pero ya estamos en otra cosa. Entonces, por favor, Ngozi lo va a sacar adelante y yo creo que ya les está poniendo las condiciones políticas que se necesitan para poder llevar a cabo la transformación. Ahora, me dicen, es que el comercio va a ser lo que va a sacar adelante, va a ser el motor, el comercio, sí, y las inversiones también. Es decir, las dos cosas están muy vinculadas. ¿Qué le pasó a América Latina? ¿Por qué perdimos la oportunidad de América Latina? Fue autogol. Fue un autogol majestuoso. Si uno ve las cifras, y no quiero tomar mucho tiempo, productividad, del 2000 al 2018, América Latina 0.33. All emerging and developing. All emerging and developing. 2.93. Pero Asia en desarrollo 4%. Es un pequeñísimo ejemplo. El comercio intrarregional en América Latina, 17%. El de Asia, 38%. El de Europa, 60%. Es decir, por eso, autogol. El ahorro y las inversiones, 19% en América Latina, en Asia 43%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, absolutamente self-produced injury, ¿no? Shot in the foot, etcétera, todas las formas que quieran ustedes, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, también, pues, nunca es tarde para hacer lo correcto.
Y entonces puede uno recuperar, aprender de las malas experiencias y entonces pues empezar. Porque finalmente si uno sigue incurriendo en estos problemas, pues entonces no va uno a corregir nunca. Luego, que es lo mismo antes y después que Trump. No. ¿Qué va a ser? Para empezar, hay un enorme alivio. ¿No? Hubo un enorme alivio, yo me acuerdo, el día siguiente y todos los meses siguientes, etcétera. Pero el problema ahora es cómo nos vinculamos con una nueva administración a la que le preocupan, es decir, más las cosas de las cuales tú nos estabas recordando todo el tiempo, como los derechos humanos y el tema de las cosas, además del comercio, ¿no? Lo interesante con un presidente como era Donald Trump es que tenía unos objetivos muy específicos, muy concretos, pocos, y que él y las empresas, en fin, dirigían el proceso. Ya hoy estamos en una situación más, entre comillas, normal, los que conocimos como María Emma, como Antonio, etcétera, los que conocimos más la diplomacia tradicional de los Estados Unidos, y es más compleja, toma más tiempo establecer los vínculos, y además, pues tradicionalmente el secretario de Agricultura habla con el secretario de Agricultura de México y el secretario de Agricultura de Estados Unidos habla con el secretario de Agricultura de Colombia, de Brasil. Entonces, hubo un tiempo en que eso se interrumpió. Después la embajadora de Noruega decía que si es pues, más fácil o no, si México debe o no apoyar las iniciativas. Miren, para alguien como yo que fui canciller, cuando la ONU nos da, digamos, cubierta o cubierto, es más fácil, porque uno se suma y generalmente no es el primero, sino que puede ser el tercero, puede ser el séptimo o puede ser el 123, pero finalmente va uno con los demás o con una enorme mayoría. El problema es cuando se mantienen posiciones de país que por ser pues, únicas o por ser especialmente complejas o porque el país como México presenta muchas situaciones que yo diría que son particulares o peculiares o únicas. Y por lo tanto, en algunos casos, eso se refleja en la política exterior. Aquí tenemos a muchos diplomáticos profesionales de larga experiencia que saben mucho más que yo, pero el debate de, por ejemplo, la defensa de los principios de la diplomacia, de la política exterior, bueno, la verdad es que nos ayuda enormemente tener esos principios. Ahora, que de repente hay que hacer excepciones, pues sí, ¿no? que de repente hay que ajustarlo a las circunstancias, por supuesto que sí, pero el tema de tener esos principios de política exterior es el punto de partida y después ve uno si efectivamente uno acompaña al resto del mundo o se va a tratar de una excepción. Y quiero terminar con los comentarios de Lorenzo. Yo estaba en la cumbre del 94. Probablemente María Emma estaba también, porque fuimos colegas cancilleres los dos. Por cierto, el que la organizó fue Jim Wolfenson. Y la razón por la que Jim Wolfenson lo organizó no es porque fuera presidente del Banco Mundial, sino porque conocía a todos los músicos. Y la reunión del 94 fue una reunión de música. Clinton tuvo esta idea de convocar a todos porque lo que nos unía era la música. Y entonces encontró un tema amable, pero además que efectivamente nos unía. Pero hay una cosa fundamental. El objetivo de la reunión del 94 era uno solo: crear
la zona de libre comercio de las Américas. Después no se pudo, pero ese era el único objetivo. Hoy es mucho más compleja la agenda. Y en tal virtud, bueno, no estaba China, por cierto, ¿no? Ciertamente no estaba China tan metida en América Latina, pero el tema es que era más fácil, porque entonces uno iba o no iba a crear la zona de libre comercio de las Américas. Ese era el propósito. Sí, sí, sí. Y hoy la agenda pues es mucho más amplia y por lo tanto más compleja. Es un momento perfecto para terminar. Hemos tomado unos cuantos minutitos más de lo esperado, pero empezamos un poquito más también. Y ha sido una conversation realmente estupenda. Muchas gracias a los cuatro panelistas, dos no con nosotros, dos aquí, por realmente encajar con esta conversación y traer toda su experiencia y su intuición, diría también, y pasión. Yo empecé describiendo un mundo dividido. Ahora he oído que había una vez un mundo de música, pero que estamos en un mundo complejo. Y bueno, estaré más contento si es un mundo complejo que un mundo dividido. Ese es el pequeño toque de optimismo que he tomado de esta conversación. Hay oportunidades para Latinoamérica, se han hablado de esto, pero hemos oído como el contraste del autogol, hay que marcar el gol. Vosotros mismos, el resto del mundo, ni América ni Europa, no va a poder ayudar. Mira, con eso voy a terminar. Voy a dar la palabra a mi colega Chris Sabatini. Nos vamos a sentar porque hemos estado aquí todo el tiempo y Chris va a hacer una sumación de la conferencia entera, me parece, en 5 minutos. No. Pues gracias, Robin. No me atrevería a intentar resumir todo lo que hemos hablado aquí en estos dos últimos días. Primero porque solo me queda a mí y Jorge entre ustedes y el cóctel. Pero segundo, hemos tocado muchos temas con mucha complejidad. Los matrices emergentes de la política en la región, las elecciones en Brasil, las elecciones en Colombia, la falta de confianza popular en las instituciones, el Estado de Derecho, la inflación, la combinación entre demanda y oferta y la política monetaria, el trigo, los sombreros, las negociaciones entre el Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y México, las cadenas de producción, el medio ambiente y el papel de los sectores privados y públicos frente al cambio climático, el papel de las mujeres en la política, la falta de liderazgo, la invasión de Rusia en Ucrania, la inversión privada, el Cumbre de las Américas, la infraestructura, la inclusión social, la educación, la digitalidad. Bueno, lo dejo ahí. Solo quiero decir que ha sido 2 días muy largos, yo creo que 2 días muy productivos, y solo quiero referir a una cosa que mencionó mi amigo Andrés Velasco antes en el panel sobre la economía. Él dijo que a Europa no le importa tanto América Latina. Pero quiero mencionar algunos datos. Ayer tuvimos, aparte de la participación de todos ustedes en esta conferencia inaugural de Chatham House en la región, tuvimos 200 personas viendo la conferencia online. Y lo más interesante primero es que vinieron de 24 países y el balance entre México y el Reino Unido fue igual. Es decir, si alguien dice que a los ingleses no les importa México, hemos visto lo contrario. Pero además hubo gente mirando la conferencia de los Estados Unidos, España, Chile, Francia, Suecia, Alemania, Canadá, Bahrein, eso no entiendo, Finlandia, Dinamarca y Nigeria. Es decir, hay interés en la región y hay pasión por la región. Yo creo que, si puedo ser tan arrogante, esa conferencia enseña eso y su participación enseña eso. Y también su atención a todos esos temas y su compromiso intelectual
a esos temas es una enseñanza muy importante de lo que podemos hacer juntos. Como digo, bienvenidos a todos y gracias por haber participado en este evento inédita para Chatham House en la región. Por eso quiero agradecer a Andrés Rosenthal, a Sergio, a Robin, gracias por venir, a Robin Gardner, a Claire, a Chris Lazenby, que también prestaron una mano, a los auspiciadores, HSBC, CAF, Brennan & Partners, and Strategic Insights Group, no solamente por su apoyo financiero, pero también para su apoyo intelectual. Mucho del contenido, muchos de los ponentes vinieron de sus sugerencias. Ha sido verdaderamente un acompañamiento, una colaboración entre varias partes, una orquesta musical, para citar a Ángel Gurría, que nosotros hicimos, pero ustedes nos acompañamos en eso. Y quiero agradecer sinceramente a todos ustedes y también a los traductores, como están traduciendo, voy a decirlo en inglés. I thought it was a long day for us. You have had 2 very long days intentando traducir y algunos también ponencias muy difíciles a escuchar. Felicidades. Gracias a todos y voy a dar la palabra a Jorge. Gracias. Les puedo asegurar que a los ingleses les interesa mucho México, especialmente a mis patrones. Entonces, eso sin duda. Nomás les quiero dar las gracias a todos ustedes por participar, en especial a Chatham House. Gracias por organizar esto aquí en México y en esta su casa. Robin, Chris y a todo el equipo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Obviamente a Comexi y en especial al embajador Andrés Rosenthal. Sabemos que cuando Andrés tiene un proyecto nunca lo va a dejar y lo va a hacer perfecto. Andrés, gracias por tu visión y tu energía en hacer este gran evento. A nuestros co-sponsors, CAF, Development Bank of Latin America y a todos los demás. Y en especial también al equipo de HSBC México, que hizo posible gran parte de esto. Muchas gracias, Liz, Héctor, todos. Gracias. A la Embajada del Reino Unido y al embajador John, también muchísimas gracias. Pero en especial a todos ustedes, los panelistas, los moderadores y los que participaron en este gran evento. Muchísimas gracias y esperemos que se vuelva a repetir pronto. Gracias. Hasta luego.